Says you supported Pinochet or advised Pinochet. I never advised Pinochet. I never supported Pinochet. We'll throw that one away. But, hold on. No, I don't want to evade the question. All right. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance. And in that process, a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. As I say, I did make a trip to Chile, and I made talks in Chile. In fact, I did meet with Mr. Pinochet. So I was not an advisor to Pinochet. I was not an advisor to the Chilean government, but I am more than willing to share in the credit for the extraordinary job that our students did down there. Ahí. O sea, no es para la gente. Mira, tú te fueras y por allá, ¿cuánto se llama? La Canelilla, ahí te morís. Ahí no hay nada verde. Los pocitos, polindás, toda la hueá, dieron su hondura y nada de agua. Si aquí para poder sacar agua, tenés que meterte a los 20 metros. Y ahora vamos a subir a Chincolco, arriba. Allá vean, pero arriba de Chincolco, porque Chincolco abajo está muerto también. El Chalaco y el Sorante. Sí, para allá sí. El gran embalse ese. Exacto, para allá sí. Pero para abajo no. Vaya, chaito. Me llamó la atención de ver en el medio del río, ver cañería y ver tubo. Y mirándolo bien cercano, vi las tuberías donde hay un pozo, en pleno lecho del río. ¿A dónde va? Es la pregunta. A la gente no tiene agua, no tiene nada. Se está yendo de Hierro Viejo, del pueblo mismo. Porque no hay nada que hacer, o sea, vivía de su planta, de su siembra, para sobrevivir. Ahora simplemente se están yendo de acá de la zona. Es una lástima que todo esto era verde, era una cosa hermosa estar acá, venir, pasar por aquí.
É água da chuva, né? Empoçou, não dele tá descendo não. Você vê os peixão que nós pegava aqui, né, agora? Tá numa traíra, me tudo acaba. Antigamente isso aqui tinha muita água. Água mesmo, esse canal foi meus bisavôs que abriu para fazer irrigação. A água foi encurtando, de 84 até 86 já não corria mais água. E agora nós banhava, ela cortava essas unhas, limpava, lavava esse cabelo, vestia a roupa limpa. Se nós tivéssemos com a roupinha suja, ela pegava a roupinha, lavava, botava para secar para nós vestir. Tem mesmo, você vai descer os trens, você vai O canal tá tão seco que a terra tá seca. A chuva é a vida da terra. E a terra tem vida. E a vida da terra é as árvores. E a vida das árvores é água. Se não tiver água, nada foi. Nada. Tinha tudo o que você procurava em frutas, verduras, temperos, legumes em geral. Produtos de qualidade, com os melhores preços da cidade. Verdurão do Messias. Verdurão no atacado e varejo. Todo dia tem grandes promoções em frutas no Verdurão do Messias. E aos sábados, promoção em geral, com o melhor preço da cidade. A agricultura familiar, ela sempre produziu baseada na irrigação. O agricultor viu seu pai plantando num sistema, de repente ele agora teve que abandonar ou até muitas das vezes sair da zona rural e vir para a cidade porque já não consegue mais produzir na sua propriedade porque o curso d'água que passava dentro da sua propriedade secou. Basicamente, a zona rural hoje ela é formada mais por pessoas idosas, porque a juventude estão saindo do campo. Não tem para onde ir, né? Não tem, nós não temos para onde ir. Então, uma pessoa nascida e criada, né? No tempo dos meus bisavôs, que nós permanece lá, então não tem jeito a gente sair. Que produto você tem aqui? É cachorro. Chapéu. Só. Abajo él plantaba choclo, porotos verdes, flores. Estos eran los canales donde llegaba el agua.
hectáreas. Después le pusieron los riegos tecnificados, pero están porque no hay agua. Y estamos, mira, nosotros estaremos acá como a unos 80 metros del lecho del río. Este sitio. Entonces, con mayor razón debería de tener agua. Y no tiene. Las paltas no las compraron ni a ningún precio. Sí, yo dije 300 pesos que las venda. Algo haré, po. Todo esto parejo palta. Le dije al niño, yo sácame esas partes de la carretilla y las vaya a botar porque no quiero verlas porque me voy a enfermarme más. ¿Quién va a comprar esto? Nadie. Estas están deshidratadas. Y así sucesivamente, todo esto vaya, todo. No tiene ni una cosa, está más seco que esto. Ese es el río, mira cómo va el agua. ¿Qué agua es? Muchas gracias a los campesinos sin tierra y sin agua que están acá. Muchas gracias también a los hombres y mujeres del país que hoy día pagan las tarifas más altas de América Latina por el consumo de agua de bebida. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas. Habría que decir de que este modelo de lucro, de usura y de exclusión con las aguas es una vergüenza. Hombres y mujeres sencillos y modestos durante mucho tiempo hayan tenido que estar defecando en bolsas de plástico, hombres y mujeres sencillos durante mucho tiempo se hayan tenido que estar bañando por presas. Y nosotros queremos ser muy claros, muy categóricos. Los que estamos acá queremos recuperar el agua, y queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Los que estamos acá estamos de pie y vamos a luchar hasta el final, porque la lucha por el agua es la defensa de la vida. Nos hemos puesto de pie, hemos echado a andar y no vamos a parar hasta recuperar todos los derechos sociales y todos los bienes naturales conculcados por este modelo de lucro, de usura y de exclusión. Muchas gracias. Agradecemos a Rodrigo Bundata. Agora, uma dessas empresas, que está mais ou menos com 1 ano e pouco, que ele se entendeu de adaptar uma grande encanação no rio, essa está de pouco. Foi tanto é que o pessoal lá assustou. Chegou o ponto que uma senhora que é morador de lá, né, da comunidade,
chegou no rio para o labuto, de pegar uma água, lavar uma roupa, chegou, achou o rio quase seco. Aí ela assustou. E aí foi comentando que houve aqui uma grande revolução de greve, né, da população com essa empresa, certo? Aqui tem professora, aqui tem trabalhador, nós não somos bandos, nós não somos bandidos, nós somos trabalhadores e trabalhadoras que estão defendendo o seu direito à vida. Nós somos vítimas de um processo de desenvolvimento que não nos considera, que não nos respeita. O que a gente quer é que os nossos filhos, que a gente ainda vai ter, tenham acesso aos gerais, que possam ir lá, passear, ver as veredas, catar piqui, comer mangaba, comer buçá, que tenha a vida que nós tivemos, a infância que nós tivemos. O que a gente quer é isso, respeite o nosso povo. É melhor Timóteo, porque eu não vou entender. Olá, Andrea. Olá. Olá, Marco. Oi. A gente queria saber como é que é, assim, o processo organizativo e a proposição, se faz enfrentamentos mais diretos. La verdad que después de tantos años de luchar con distintas estrategias, cortes de ruta, una a los ladrones de agua, movilizaciones permanentes, yo diría que la estrategia de denunciar internacionalmente el robo de agua en la provincia nuestra fue una iniciativa que nos golpeó económicamente muy fuerte. Hicimos una serie de reportajes internacionales y todos los reportajes sostienen de que los consumidores hoy día europeos le van a dejar de comprar palta a los grandes productores de palta que roban agua en nuestro territorio. Esa campaña es una campaña que ha significado de que a los grandes productores les cierren algunos mercados, por ejemplo Alemania, por ejemplo los Países Bajos, Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega, y que derivó también en una conducta bastante agresiva, amenazas de muerte, censura, persecución. Hay varios compañeros hoy día que están con medidas de protección porque están amenazados de muerte, precisamente por haber participado en estos reportajes de denuncia. Hay un informe reciente de Global Witness y de Frontline Defender que sostiene que América Latina hoy día es la región más peligrosa del planeta y sitúan a Brasil y Colombia para los hombres y las mujeres que defienden el agua y la tierra, sin duda. Nuestra provincia tiene 70.000 habitantes, el 60%, 42.000 habitantes hoy día dependen de camiones de aljibe. Este modelo privado de agua ha significado sin duda el origen de la desigualdad, pero también ha significado la pauperización, el empobrecimiento particularmente de las comunidades más frágiles, pequeños agricultores, campesinos, comunidades indígenas y sistemas de abastecimiento de agua potable rural. El agua es un derecho humano esencial y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Independente do Chile, se estamos no Chile, se estamos no Brasil, o modelo que está imposto é para destruir tudo. A vida em todos os cantos dessa casa comum. A nossa realidade é muito semelhante à do Chile, só fica nessa questão da diferença que ainda não foi implantado o mercado da água ainda, como eles querem. Mas também, como o André falou, serviços básicos, como o saneamento básico, que envolve desde a distribuição até o tratamento,
já está sendo privatizado de forma até autoritária. Yo diría que en el origen de la vida está el agua, y recuperar el agua para nuestras comunidades, como nosotros decimos, es un imperativo ético, un imperativo moral. Y nosotros en ese propósito, en ese empeño, como decimos siempre, vamos a llegar hasta el final. Sim, vamos juntos. Tchau, tchau. Ok. Chao. Obrigado. Obrigada a você. Olá, gente, estou aqui nesse momento na comissão mista do Senado Federal, Câmara dos Deputados. Daqui a pouco vai ser retomada a sessão que trata da abertura de caminho para privatizar a água e o saneamento no Brasil. O presidente está aqui no regimento. Questão de ordem, como a gente já imaginava, não designaram nem vice-presidente, nem o relator revisor, como determina a resolução que trata do tema. Glauber, o que você já está dizendo, o governo não aceita negociação para ter democracia e poder ter a água pública, sob controle público. O presidente agora quer tirar o tempo de discussão. Me inscrevo para a discussão. Todas as sessões são assim, não vai ser diferente hoje. Eu sei que o governo tem vontade de patrolar, de votar rapidamente esse tema, tem muito interesse empresarial atrás disso, todos nós sabemos, mas o regimento tem que ser cumprido. Por isso eu faço um apelo ao presidente, eu quero falar o que regimentalmente tem amparo, que são os meus 15 minutos. Um dos problemas, o primeiro problema da MP é obrigar os municípios a publicar licitação para a concessão de serviços. O que vai acontecer? Publicando licitações, os municípios superavitários serão operados por empresas privadas, os deficitários não. Hoje no Brasil, deputado Glauber, tem 1.500 municípios que ninguém opera e as empresas privadas não querem operar. Um segundo problema, e aí para a população do Rio de Janeiro é importante destacar, é que na hipótese de privatizar empresas estaduais, os contratos de prestação de serviço vão junto. Então o município não vai ter isso por uma decisão apenas do Poder Executivo, dos prefeitos, sem passar nas câmaras de vereadores. Tudo bem? Posso? Vamos sim. Na 844, o que eles queriam era abrir as portas para facilitar o processo de privatização do saneamento na água no Brasil como um todo, né? É disso que tratava a proposta, teve muita obstrução. Todo tipo de manobra eles fizeram para tentar aprovar essa proposta. Só que teve muita mobilização. Mobilização dos trabalhadores do saneamento, mobilização daqueles que estavam preocupados com a entrega da água. E apesar de eles terem conseguido aprovar na comissão, eles não conseguiram aprovar nos plenários, né? E essa matéria foi barrada. Porque normalmente a casa ela é um espaço de viabilização de interesses. Podem ser os interesses populares, mas majoritariamente quem forma a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional são representantes dos grandes interesses econômicos. Se não tiver pressão popular para cima da Câmara, o que dá é a entrega total e restrita. Primeiro que esse trabalho de mobilização de quem não se entrega é fundamental. É muito difícil você manter o ânimo num cenário como esse. Mas é exatamente esse trabalho de articulação na base, que a gente chama de voltar e estar presente nos territórios, organizando a resistência, que pode virar esse jogo. De tantas derrotas, hoje uma vitória importantíssima. Conseguimos enterrar a medida provisória 844, a medida da privatização da água e do saneamento. As obstruções deram resultado, eles não conseguiram um número suficiente para aprovar a matéria. Uma vitória importante. Obrigado para todo mundo que se mobilizou, que colocou mensagem para deputados, cobrando para que não votassem a favor dessa medida provisória. Foi realmente uma vitória importante. O deputado, é fundamental.
Se você tem uma conscientização da maioria do povo brasileiro que aprovar medidas que entregam a água exclusivamente para a iniciativa privada, precisam ser combatidas numa articulação de base, a gente consegue reverter. O que demonstra que quando tem mobilização popular, essa casa aqui treme. Eles tinham perdido essa votação no ano passado, não conseguiram aprovar a MP, editaram outra e agora estão aprovando de todo jeito. Agora eles jogaram pesado. O lobby aqui dentro da comissão foi muito grande. Se essa matéria for aprovada aqui, ainda vai para o plenário da Câmara dos Deputados e depois para o plenário do Senado Federal. Em todo mundo, aonde privatizou, estão voltando atrás porque as pessoas não tiveram condições de fazer o pagamento da conta de água. Esse pessoal que está chegando não está dizendo que está presente, viu? Antes, quem estava com o microfone tinha de dizer que estava presente. Eles estão chegando e votando e não estão dizendo. Logo, pelo menos Pois tem o direito de manobra votar. da mesa, né, cara? Não, mas eles tinham que falar que está presente, senão não vale, né? Está havendo um conjunto de manobras regimentais aqui para atropelar e garantir que essa matéria seja aprovada de qualquer maneira, infelizmente. Gente, infelizmente eles aprovaram 15-10 e agora é a batalha no plenário da Câmara dos Deputados. Se a gente não ampliar a nossa mobilização, pressionar esses deputados e senadores, eles vão privatizar a água, que não é uma mercadoria. E vocês sabem que quem vai sofrer mais são os mais pobres, aqueles que têm os menores rendimentos que não vão conseguir pagar. Tá aqui, ó, 15-10. Infelizmente, ganharam. Aceptamos. Esto es, no tenemos, ahí para que vea usted la sequía, no tenemos ni agua potable. Como la gobernación viene a dejar 3 camiones de agua los días de semana, los días domingos viene a dejar, a veces viene a dejar una camioneta y nada más. Y si no viene, no hay agua, no, pues tenemos que acumular en botellas, tarros, tambores, ahí tiene tambores, baldes con agua ya, ¿ves? Entonces para bañarlo nosotros tenemos que sacar agua de ahí y bañarlo de a poco como al antiguo. No tenemos derecho a bañarlo en una ducha. Se secó el fruto. ¿Tú conoces usted? La conheço. Maracuyá.
Delicioso esto. Está rico. Es un milagro nomás. Las avispas, las colmenias, todos los se las pican. Pero con la sequedad igual Dios. Y esas son las mangas para conservar cuando nos dan el agua. Ponemos nosotros para no perder el agua en la tierra, que no se los pierda, aprovechar lo máximo. Entonces tuvimos que hacer todo eso para regar, porque eso es lo que se conserva. Eso es lo que estamos conservando. Y cada 8 días viene el agua aquí. Y son 3 horas. Puede ser a las 2 de la mañana, puede ser a las 3 de la mañana, puede ser a las 5. Tenemos que ir en la noche a regar porque si no perdimos, ya no perdimos el turno. Você dá conta de arrancar o poste dele? Maria puxar a barriga e pesar. Ave Maria! O cara não teve almoçado. Teve almoçado, não sai. Trem caindo aí na frente. Aí era o leite mesmo da água, né? Ela já vem de riba aqui, ó. Assim uns 400 metros daqui pra cima. Olha um pé de buriti, tá vendo umas folhas secas lá do pé de buriti, lá em riba, ó. E a prova da água é isso. Onde vê o pé de buriti havia água, porque o pé de buriti não fica, ele não conserva distante de água não. O primeiro desmatamento causou a seca o fugimento da água. E aí, por causa que ela secou, teve facilidade do fogo chegar e ranjou todo enfaixado. A forragem muito boa de folha e a água muito embaixo já seco, né? A prefeitura de alguns tempos para cá ofereceu uma condição de cercar uma boa parte das cabeceiras. Agora essa que nós está aqui, essa cerca aqui pode dizer que estão feitas por conta nossa, certo? Se o tempo for melhorando mais de chuva, a gente espera que provavelmente ela pode dar uma cooperada. Não pode desmatar mais do que está, né? Tem que apenas conservar. O que esses migrantes que veio de fora, que esses grandes lá de fundo da de riba, eu acho que eles estão deixando de reserva aí menos de 10%. Antes de entrar a empresa lá, não tinha nada, aqui corria água e aonde não corria estava verde, o brejão verde do mesmo jeito, chegando na cabeceira. Essa aqui, essa nascente que você está vendo nessas condições, isso é o retrato de muitas outras. É o retrato de muitas outras. Depois da seca melhorou bastante. Melhorou muito. Ela está passando uma aguinha pouca, encorada entre as raízes. Agora a quantidade para mostrar correndo, por pouco que seja, ainda não tem. Ó, tá entre uma coisa e outra, certo? A chuva fortaleceu mais um pouco, mas ela também tem a conservaçãozinha, né? Só que essa distância daqui à cabeceira, que tá para quase 4 km daqui à cabeceira, para essa posição aqui não tem uma água correndo, tá visto que secou muita coisa, né? Então é pouca. Ela corria antigamente, quando a coisa era normal, aqui passava era muita água, né? Hein, Timóteo? Timóteo, vamos formar aqui um negócio. Aqui na cabeceira do Ribeirão, que já tem esses 8 quilômetros que a gente já passou aí, que tá 15. Seco aqui pra cima, e aqui pra baixo ainda tem mais 7 quilômetros. Então isso significa que se esse rio já tem 15 quilômetros, que a água já não corre mais, e inúmeras outras que estão nessa situação,
isso afeta diretamente o estado da Bahia e outros estados. Porque onde tira e não coloca, acaba, né? Aí uma bolachinha pra nós jogar pras piadas aqui. E ali jacaré, olha a boi saindo. Foi fora. A partir dessa região aqui, desse lugar que a gente tá aqui pra baixo, aí a água começa a surgir. Que é uma parte que sempre as pessoas vêm protegendo mais e não deixou o fogo passar, e também tá já bem distante da fazenda que tá na cabeceira aqui desse prédio. E lá vem atrás. Não foi não. Vai, eu vou roubar. É o leãozinho? Vai lá. Só dá os peixinhos. Esse daqui é o Sistema Federal de Regulação de Uso, REGLA. O usuário de recursos hídricos entra com o CPF ou CNPJ dele e ele faz o pedido de outorga diretamente no sistema. Ele pode solicitar outorga para quaisquer finalidades. Aqui, como por exemplo, eu fiz um teste de irrigação, consumo humano, outros usos, serviços, e ele finaliza o pedido aqui e vem direto para o nosso sistema de arquivos aqui da ANA. Existem diferenças de prazos para validade dessa outorga. Empreendimentos muito robustos, em locais que há certa dificuldade de definir a vazão do rio, a vazão de referência, por segurança, a gente costuma dar por um tempo menor a outorga. Vamos supor 5 anos ou até 10 anos. Em alguns casos a gente precisa apertar mais o usuário, porque ele está descumprindo alguma meta de eficiência, alguma coisa nesse sentido. A gente busca sempre garantir o uso racional dos recursos hídricos. A gente usa bastante imagem de satélite. Ultimamente a gente tem usado um cadastro de energia elétrica. Então a gente recebe por quanto tempo aquele relógio ficou funcionando. Se ele não tem a outorga e está usando a água, então ele vai ser objeto de fiscalização. A gente tem o acesso à quantidade de horas que fica sendo ligado, né? Que está ligado. Então a gente sabe se ele está usando ou se ele não está. Isso é muito eficiente nas bacias que são críticas, porque em alguns casos é preciso cortar totalmente o uso da água. E a partir do momento que o usuário não está mais usando essa água, a outorga dele vence. Se ele não pede uma renovação, aquela água vai ser alocada para uma outra pessoa. Ele não pode transferir aquela outorga para um outro ponto. A água não é dele. Hay que pasar por arriba aquí, para pasar ese fondo. Por aquí abajo, ¿por dónde podemos pasar? Aquí tenemos un plano para pasar. No sé qué podemos pasar por esta seque, así como estamos tan agachados. ¿Pasámonos? Pasámonos. Porque el que está encargado del fondo no le quiere dar la pasada. Porque no tenemos derecho a pasar el canal 2,10 metros por un lado. No le dejan la pasada limpia, ninguna cosa. Esta es la manera que puede pasar en la noche aquí. Parecimos de descuento así como estamos pasando cachados. Este es el canal que pasaba el agua así para la parcela.
cuando era bueno. Ahora que está malo, le seguimos en tubería hacia abajo. Para que ellos no lo saquen el agua. Está bonito, tiene fuerza. Estos pastos son de dos cerdas. Esta mata. Está bonita el pasto. Tiene la hoja bonita. Nosotros tenemos el pasto de abajo, la hoja chiquitita. Las patas lacias, no tenemos agua. 10 días va a seguirlo más. Este gancho. El fenómeno del cambio climático ha alterado las condiciones que habíamos conocido. Y yo he dicho muchas veces, la sequía que hemos visto ya no es una emergencia, llegó para quedarse. Es probable que deje de ser un fenómeno episódico, que sea una característica climática de los próximos años, y así tenemos que enfrentarla. No se trata además solo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino también de la sobreexplotación de cuencas y del mal uso de los derechos de agua. Es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados. Modificando sustantivamente el Código de Agua. Pero aquí está la presión de todas las empresas. O sea, imagínense, tenemos las grandes empresas agroexportadoras, las grandes mineras, las grandes empresas de energía, las sanitarias. Entonces hay preocupación. Si hoy día el agua no es de Chile, no es ni de los chilenos ni es del país. Hoy día los derechos de agua, si uno se fija en la composición de los directorios de la sanitaria, de las empresas de generadores de energía, son japoneses, son australianos, son canadienses, son finlandeses, Si por un lado se establece en el Código, en su artículo 5, que el agua es un bien nacional de uso público, la Constitución de la República, que también es de la época de la dictadura de Pinochet, establece, cierto, que el agua, pese a que es un bien nacional de uso público, que es de todos los chilenos y chilenas, los privados tienen el derecho a aprovechar las aguas de manera particular. Y eso, de mi punto de vista, es lo que genera la escasez hídrica. El Estado ha puesto los camiones aljibe, o sea, en la Ligua Petorca, cantidad de camiones aljibe. El PNUD, que es el programa, cierto, de Naciones Unidas, ha dicho que se gastan en Chile 5 millones de dólares diarios en camiones aljibe. O sea, aquí el Estado viene a suplir, cierto, con recursos de todos los chilenos, los problemas que nos están creando los dueños de los derechos de agua. Ustedes saben que el Estado de Chile regala los derechos de agua. Los regala con un proyecto que son 2 hojas, un proyecto productivo puede ser 2 o 3 hojas, se los regala, son gratuitos, y a perpetuidad, a ver si yo me puedo quedar con esos derechos de agua para toda la vida. Y esa agua yo la puedo usar o no la puedo usar. La puedo guardar, la puedo arrendar, la puedo especular, puedo venderla al mejor postor cuando la acción de agua suba. Hola. Podrían hacer unas tomas afuera, que está bonito el día. Está bonito el día, aquí uno no se da ni cuenta cómo está el día. No, aquí no sabe de nada. Un tipo. Y además, ¿sabes lo que pasó hoy día? Que... O está con la corbata, ¿no? Está como mejor, ¿no? ¿Cómo tú quieres? Para parecer un socialista progresista, algo weá. Claro. Chile es un país que tiene una normativa extrema en materia de agua, en el sentido de que ha liberalizado absolutamente, digamos, el control sobre el agua. Hoy día el agua en Chile es absolutamente privada, ¿no? Lo que ordena hoy día en Chile el uso del agua es prácticamente el mercado. O sea, aquí no hay priorización, digamos, del uso del agua. Por ejemplo, el agua para la bebida humana no está priorizada. Se han entregado recursos administrativos, digamos,
más allá del recurso físico del agua. Por lo tanto, hemos provocado una crisis. Todo el sistema de cañería hacia la calle para vender agua. Están en pleno proceso de venta de agua en la noche. Los camiones en una carrera loca porque tienen que ir a vaciar y volver. Viene el agua aquí. Entonces, pretendo filmar el camión saliendo. Ahí va saliendo. ¿Ves? ¿Me acerco? Vamos. Te explico. Esta es un camión que está saliendo de un agua potable rural. Este pozo en realidad no fue hecho para la venta de agua. Este pozo se hizo para abastecer de agua potable a las comunidades rurales de las comunas interiores de una ciudad. Pero aquí hay autoridades inescrupulosas que están vendiendo agua. En estas localidades que están vendiendo agua de forma indiscriminada, están perjudicando a la gente agua abajo. Ahí va, este es el devenir de todo el día de camiones de gran envergadura con venta de agua. Estas imágenes hablan por sí solas y yo creo que serían un gran aporte que alguien las viera, alguna autoridad las viera. Son camiones de gran envergadura día y noche vendiendo agua. Porque este camión está sacando agua de un comité de agua potable rural. Que este comité de agua potable rural, sus pozos fueron hechos por el gobierno de Chile para favorecer el agua de bebida, del agua potable de los campesinados, de toda la gente que vive en las poblaciones rurales. Pero aquí, ¿quién está lucrando con ese pozo? Es lo que nosotros no sabemos. Es un pozo hecho con el recurso y la plata de todos los chilenos. Mira, si tú puedes ver al fondo, que si quieres nos desviamos un poco, hay otro camión en otro lugar cargando agua. ¿Nos desviamos o no podemos seguir? Seguimos ese. Yo quiero saber dónde va ese. Este compadre, cacho que lo estamos siguiendo. Sí. Aquí vemos un camión cargando y con un letrero de INDAP. Esto es lo más patético que pasa en estos lugares. Hay camiones cargando agua con un letrero de INDAP. Ahí está, mira. Programa de pequeños agricultores de INDAP. Grupo de usuarios Pozo Comunitario Los Arrayanes. Eso lo regué ayer. Está funcionando este nomás ahora. No es que ahí está el agua. ¿Y cuántas veces por semana tú consigues regar todo? Una nomás. Para que alcance para todo, para que todos tengan... Es una cosa parecida, igual que cuando usted tiene 10 niños y tiene un solo kilo de pan. ¿Qué es lo que hace? Darle un pedacito a cada uno para que todos toquen. ¿O no? Así tenemos que trabajar nosotros acá. A todos darle un poquito. Para que no se mueran todos. Los grandes productores de palta, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a comprar terreno secano, pues. Sí, barato. Claro, porque si no tiene agua. Sí, pues. Mira, en esos años pagaban 50 pesos por hectárea. Pues. Claro. De ahí ellos empezaron a formarse. A tirar, a hacer pozos en el río, porque como el río siempre han dicho que es fiscal. De ahí se chuparon el agua del valle y se la llevaron a los cerros. Y se la llevaron a los cerros y quedaron los canales secos. Pues. Y ahí cloteó el valle. Los vivarachos compraron secano, barato, plantaron palto, pero tuvieron que sacar agua del valle. Y esa agua se la tiraron a los cerros. Y lo tiraron ¿Y qué hicieron? Que bajaron y el valle se fue secando, hasta que en un momento determinado el río murió. Hace años. Murió. Mi hijo está trabajando en otro lado, porque él ya tiene su familia, tiene todo, está viviendo en la parcela, los ayuda en el momento que está él, los ayuda, le hace una ayudadita.
Pero ya no es lo mismo. Como cuidador, como Y no tenemos trabajadores ni nada, está él y yo trabajando estamos solos nomás los dos. ¿Y qué es lo que les va a quedar a los niños si nosotros no tenemos agua ni nada? ¿De qué le va a servir a los niños? Tienen que buscar otro campo de trabajo. Tienen que ir tomando otro rumbo y salir de la casa y vamos quedando solos, tal como nosotros ya vamos quedando solos. Por eso que yo no me muevo al lado de ellos, porque no queden solos. ¿Tú estás trabajando dónde? Yo trabajo en una empresa agrícola, como le contaba. Van a pedir una votación para aprobarlo, Exactamente. pero no está definido la forma como se va a votar. Las votaciones normalmente funcionan en base a una acción, un voto. O sea, la gente vota por acciones, digamos, al final. Quien más acciones tiene, más votos tiene. Bueno, nosotros lo juntamos para hacer una sola acción de la toma hacia abajo. Nosotros tenemos 396 acciones y a base de eso podríamos poner un representante por esa localidad para ser bien democrático, porque si no, no podemos competir con los que tienen más acciones o litros por segundo. Después dijeron que el agua en Val los españoles se la habían vendido a los norteamericanos. ¿Cómo pueden venir a negociar con lo que es del país, gente del extranjero, y a perjudicar al pueblo chileno? ¿Quiénes son los consumidores de agua en el pueblo chileno? Somos nosotros. Aquí, para mí, modo de pensar, hay que nacionalizar el agua, que todo pertenezca al Estado chileno. Es que el Estado, una vez que otorga un derecho de aprovechamiento de agua, no se hace cargo de la gestión. Es decir, su principal función es otorgar derechos de supervigilancia y algunas funciones menores, pero las principales funciones, las principales atribuciones en materia de gestión de agua están en manos de las personas y principalmente en manos de las organizaciones de usuarios del agua, ¿ya? Y aquí yo no voy a decir si me gusta o no me gusta para que no me ataquen a mí, ¿ya? Lo que estoy diciendo es lo que dice nuestra legislación. Nosotros lo escuchamos a ustedes, pero ustedes escúchenos a nosotros de una vez por todas. O sea, los dolientes somos nosotros en la provincia de Petorca. No nos han escuchado en cuántos años. Deberíamos sentarnos en una mesa amplia de trabajo, donde estén ustedes, donde esté el intendente, ahora está el delegado presidencial para el tema del agua, cuál va a ser la postura de él. O sea, nosotros debemos avanzar, pero también tienen que escucharnos a nosotros, porque hemos sido fuertemente afectados durante todos estos años por el tema del agua. De que muchas de las cosas que ustedes plantean, por lo único que pasan es por una modificación en la legislación, ¿ya? Y a mí me gusta esa idea, o sea, yo no soy contrario a que se modifique nuestra legislación. Siempre quitamos los pequeños agricultores, los más afectados y los medianitos que estamos acá. ¿Por qué los poderosos de las grandes agrícolas no están o las leyes se hacen aparte con ellos en otro tipo de mesas de trabajo? No tengo respuesta para su pregunta, o sea, no, pero por eso le digo, estamos cansados de lo mismo. Dejarlo el eslogan de lado, porque es que los eslogans, es que yo no me puedo hacer cargo. Tenemos 90 días y está ok. Le pido respeto, o sea, ¿cómo quiere que yo le responda por lo que hacen o lo que son empresarios? Si nosotros, por ejemplo, permitimos de que sigan con la Constitución del 80 y no se reforma, quiere decir que nosotros vamos a morir como un pescado sin agua. Aquí hicieron todo lo que se formó y ya como que era como un gigante que ya no lo podía parar nadie aquí en esta cuestión, porque los chicos ya están casi muriendo todos. Yo era de niño chico, que pajareaba, por ejemplo, en esos tiempos cuando me llevaban a pajarear. Se sembraban los cerros, se sembraban con puras aguas lluvias, se echaban las cosechas de trigo y lentejas, alberjas de rulo. Y resulta que después de los 80 o de los fines de los 70, le dieron el furor a la cuestión de las aguas subterráneas, porque este río era una maravilla, era un paraíso de los años 1950 hasta los años 60, hasta casi los 80. Las aguas superficiales brotaban arriba porque la olla estaba rebalsando con agua. Resulta que ahora esta olla de aquí del río La Ligua ya va a 25, 30, 40, 50 metros de profundidad, en la cual, por ejemplo, va muriendo todo lo que es agua superficial. Todavía están llegando derechos de agua. Aquí hay personas que están llegando aquí a Cabildo, y siguen inscribiendo derechos de agua
y haciendo pozos. La Constitución se hizo dentro de 4 paredes, entonces fueron beneficiados los grandotes, ¿no? Y estos proyectos van a tener que haber modificaciones. No puede seguir así como estamos aquí en esta situación. Eso sería yo, con mucho respeto, se lo vuelvo a repetir, con mucho respeto, yo quiero que ustedes lo escuchen, porque la gente hay que escucharla. Então esse aqui é um córrego que era o central, certo? Todos esses córregos daqui para baixo que entrou na área da Caatinga, todos eles secou, quanto de um lado do rio quanto do outro. Olha essa outra árvore da mesma, olha, morreu também. Brasil. A gente está nesse pedacinho aqui, ainda dá para ver o desmatamento, já dá para ver. E é justamente isso aqui a gente chama da caixa d'água. Essa caixa d'água que ela está sendo esvaziada aos poucos. E tudo de forma legalizada. Aproximando devagarzinho. Aqui, ó, já não está mais tão verdinho quanto era. A parte ainda que está mais ou menos verde, ainda tem um pouquinho de cerrado, é onde ainda ficou para as comunidades. Se não fossem esses rios aqui do oeste, todos eles, o São Francisco, mesmo com as barragens controlando a vazão, ele não teria força não. Em período de seca, mais da metade da água do São Francisco, muito mais da metade. A pontezinha aqui do Brejo Verde, nós parou aqui de cima. Isso aí é um riacho. Um riachozinho e subimos aqui. Vocês subiram. Aí seu menino mostrou aquela nascente tá lá no fecho lá em cima que eles cercaram até mesmo para recuperar. E nós viemos para aqui para cima, que foi ali uma das nascentes do Ribeirão. Que já tem 15 quilômetros seca aqui. E ele chega no Formoso quase nada. Quando ele cai no Formoso, ele tá bem fraquinho. Essas rodinhas aqui, tudo é pivô central, tudo funciona com água dos rios. A produção deles não perde. Cresce mais. Divisa. Isso tudo branco. Esse branco, tudo é fazenda, tudo desmatado. Tudo desmatado. Onde tiver esses quadrinhos brancos, é tudo desmatado. E grande parte delas funciona com outorgas para explorar as águas. Seja das águas superficiais, sejam das águas subterrâneas. Isso aqui tudo é fazenda. E os rios no meio? Os rios no meio. Aí as cabeceiras, os rios tudo comprometidos. Porque alguns acham que o fato de você deixar uma margenzinha de cerrado na beira do rio garante a sobrevivência dele. Mas a experiência que está tendo aqui no oeste é que não garante. O fato de desmatar tudo isso aqui impacta diretamente o rio. Porque tem lugar que tem uma margenzinha preservada, mas a água continua diminuindo do mesmo jeito. Eu nunca vi você botar produção em alta escala na cabeceira de um rio. O lucro ele está acima
de tudo, pelas empresas, pelo governo. É legal, a lei permite. Que mas não é lei. Se a lei fosse feita para nós e por nós, ela era bem diferente. Rouba a terra, seca rio, eles ficam muito ricos, mas esse dinheiro não é revestido para o povo. Não é revestido. Olha a educação aqui como é que é. Olha a saúde como é que é. Estamos en la Comisión de Recursos Hídricos. Estábamos analizando el proyecto de modificación del código y el tema de la sequía. Estamos viendo cuáles son las fórmulas, digamos, de negociación. Que aquí se instaló un sistema para perpetuarse. Hay dos cosas. Una es la reforma del código y por otro lado la Constitución. Reformar la Constitución, que hoy día establece, ¿no es cierto?, que el agua prácticamente es un derecho de los privados. Para cambiar eso y cambiarla como un bien nacional de uso público, donde el Estado sea el propietario, donde el Estado pueda determinar una nueva forma de entregar esos derechos. Bueno, se necesita 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado. Esos quórums son extremadamente altos. Nosotros lo que tenemos en concreto hoy día es cómo le entregamos agua a personas que han vivido toda la vida en los sectores rurales, en las cuencas, en los ríos, en las quebradas, en los esteros, donde realmente hoy día no tienen acceso al agua. Estamos repartiendo agua con camiones aljibes. Tenemos que entregarle agua a aquellos que están allí. Por lo tanto, una modificación al Código de Agua, donde el Estado tenga un mejor control. La pregunta es ¿hasta cuándo? La presidenta pidió los votos, aquí están. Aquí están los votos. ¿Dónde están los proyectos entonces para hacer las cosas como hay que hacerlas? ¿Dónde están los proyectos entonces para hacer los cambios reales? Lo que está pidiendo la gente. Yo, perdónenme. Tiempo limitado. Muy bien. Perdónenme. Pero esas son las cosas que indignan a la gente. Y queda poco tiempo. Gracias. Y eso está asociado al modelo. O sea, este es un modelo inhumano que ha traído grandes progresos yo creo que al 10% de la población, pero el resto vive en una situación de mucho empobrecimiento, de mucha pujanza. O sea, todo el desarrollo se trasladó a que el ser humano, la persona es la que tiene que salir adelante con los hijos, con la salud, con el trabajo. Si no tiene endeudarse, si no tiene plata para los remedios, compra una tarjeta. O sea, es un sistema yo diría muy inhumano y que creo que tenemos el deber de cambiarlo. Los guardianes de los intereses económicos están muy presentes aquí en el Parlamento, o sea, tienen muchos parlamentarios la oposición. Pero están aquí resguardando claramente los intereses económicos. Esta es la hectárea y media de tierra que se secó. Los pastos estaban en producción. Ahora no hay nada. Pero mire, para hacer usted. ¿De quién es eso? De los que sacaron agua del río y la sacaron al cerro. ¿Y nosotros qué? No tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Y uno se siente humillada, se siente mal. ¿Cómo se sentiría usted si le pasaría esto?
Ahí tienen río tonificado para eso. Ahí están regando. Estos son los grandes que se ven. Aquí está el destino del agua que viene del río. Puedes ver tú, mira. Aquí son cerros, mares y mares de palto. La gran excusa que ellos dan empleo y por eso pueden robar agua, pueden hacer lo que quieran. Nosotros, y en realidad no es así porque la pequeña y media agricultura es la que da el 90% del empleo aquí en la provincia. Nosotros ocupamos gente para todo, esto tienen todo tecnificado. Estos eran los niveles del agua. Por ejemplo, aquí el primer nivel de agua podía pasar cualquier, hasta un vehículo más chico. Hasta acá ya está la pasada, el vehículo grande podía pasar, de a caballo se podía pasar acá. Hasta este nivel no se podía pasar nadie, nadie. Porque este es el nivel de peligro. Cuando el río corría con agua, como le estaba conversando yo, el río tenía cualquier caudal de agua. Ahora usted ve puras piedras, seco todo. Aquella parte allá está todo verde. ¿Por qué? Porque los señores empresarios tienen el agua. Si no estuvieran estas agrícolas, tendríamos agua corriendo en el río. A lo mejor no sería mucha, pero habría agua corriendo para los animales, para la población, para los pequeños agricultores que son los que están sufriendo estas calamidades. Entonces eso es lo que uno ve, que es injusto lo que se está viendo acá. Es triste. Nosotros que estamos en la precordillera, imagínense que aquí vemos todo verde, hermoso, sí, es verdad. Con agua. Y nosotros camino a Petorca, Hierro Viejo, Pedegua, Manuel Mona, Artificio, Cabildo, en plena sequía. La estrategia de ellos es que nosotros nos vayamos muriendo, se vayan secando y que al final reventemos y vendamos. Y nosotros, aunque esté seco, no lo vamos a vender. Porque lo va a quedar a nosotros, para los hijos, los nietos, aunque sea la tierra. Un almuerzo. Con sabor a leña. Sí, mamá, sí. Siempre ha sido luchadora. Desde que yo tengo uso de razón. No es comunista, no le gusta la política, pero le gustan las cosas derechas. Le gusta... no le gusta la injusticia. De tantas las cosas que ha pasado uno, y sigue pasando, y no quiere que los hijos pasen lo mismo. Y darle ánimo al hombre que uno está al lado de uno también. Porque con 75 años y viviendo de la agricultura y que ahora esté muriendo, ya es lo último ya. Y sin tener ni una solución. Esta pelea va a ser grande, porque se va a llegar el momento de que la desesperación de la gente se va a tirar a bombardear los tranques, los acumuladores. ¿Ah? Entonces ahí va recién, echando los tranques abajo, el agua va a aparecer en los ríos, en las vertientes. Claro, que ellos van a patear la perla, ¿sí? Pero y la necesidad y la hambruna, ¿ah? Que día a día van quedando los pueblos y los campos pelados, sin gente, a debido de la miseria, pues. Entonces, yo digo que esta sequía va para allá. Porque todo esto, mire, esto se parceló, parcela. Pero y los quitaron el agua, que es la vida. Pues. ¿Cómo puede vivir una familia? ¿Ah? Entonces, la desesperación grande. Y a todos se les dio un pedazo de tierra. Oh, pero ¿y con qué fin?
para verlos morir. Así la vida. Eles não visam o bem-estar coletivo, é sempre o bem-estar individual, né? O eu tenho que estar feliz, tenho que ter casa, tenho que ter dinheiro, acumular cada vez mais, enquanto o coletivo, as comunidades, os pequenos são atropelados pelo sistema, né? E tem que falar, nem tudo que está na lei é justo, né? Precisa lutar.